corazón esta noche. Yo quiero que esta tarde o a la hora que usted escuche esta palabra, dígale, el Señor, habla mi vida, quiero tomar lo que tú ya traes para mí, agárrelo y haga lo suyo, porque es la manera de que nosotros somos bendecidos con la palabra del Señor. Amén. Cuando esa palabra la hacemos nuestra. Así es. Y así la es. acompaña su esposo, que aquí está también, Amén. su hijo, que está Sí. con nosotros. Es una bendición que estén aquí con nosotros y esperamos Amén. que no sea la última vez. Amén, amén. Claro que sí, también nosotros. Gracias por el privilegio de estar acá. Yo creo que el Señor pone el sentir, ¿verdad? Amén. De poder estar acá, de poder compartir la palabra Sí, con ustedes. Y Amén. le doy gracias a Dios porque pues tengo el privilegio ya de tener varios años, bueno, mi familia y yo, de conocerla. Amén. Y hemos Amén. visto cómo el Señor la usa y cómo el Señor se manifiesta a través de cada palabra que usted Gloria da. a Y pues Jesús. es un privilegio para nosotros estar acá. Amén, ¿verdad? muchas gracias, amén. Amén. Hoy esta tarde le toca a ella traer la palabra para nuestras vidas, ¿verdad? Pongamos atención, abramos nuestro corazón Amén. y que el Señor nos dé entendimiento para recibirla, amén. Gloria al Señor, hermana. Amén. Un tiempo con usted, muchas gracias. Gloria a Dios. Y que Dios la use. Amén, amén. Pues como lo dijimos al principio, es un privilegio estar acá. Tanto mi familia como yo estamos muy agradecidos, pastora, porque sé que Dios está abriendo puertas y está poniendo en el corazón de muchos el que podamos seguir expandiendo el reino Amén. de Dios, ¿verdad? Amén. Yo creo que ese es el propósito, expandir Así el es. reino de Dios. Sí, Señor. Y a través de que predicamos el evangelio, creo que hacemos eso, llevamos Amén. la palabra. Y aunque tal vez por algún momento no podamos ver el fruto a su tiempo, yo creo que empezamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar y a obrar. Sí. Y empezamos a encontrarnos. Me imagino que se han encontrado muchas personas que le han dicho, la vi predicar, gracias por su palabra, o personas Sí. que le mandan mensajes y le dicen gracias porque necesitaba esa palabra. Amén, amén, así es, Ya. así es. Hay personas que nos mandan mensajes o nos llaman, nos dicen esa palabra que predicó, lo que dijo, fue de bendición para mi vida, lo necesitaba. Y eso es lo que nosotros queremos con la palabra que nosotros traemos de parte del Señor, ¿verdad? Seguir predicando para esas personas que están en sus casas y que nos pueden ver, que necesitan una palabra. Así en es, sus así vidas. es, claro que sí. Bueno, pues en este día, en esta tarde, quiero compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón, que estaba ministrando en mi corazón, la importancia y de poder nosotros mantenernos enfocados, ¿verdad? La importancia de enfocarnos en lo que es realmente el mandato que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos como iglesia, ¿verdad? Y muchas veces cuando escuchamos la palabra iglesia pensamos que estamos hablando de un edificio, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Amén, amén. Y es muy importante que entendamos esa parte para que podamos seguir haciendo el trabajo como iglesia, como cuerpo de Cristo que Dios nos ha pues encomendado, Amén. ¿verdad? Y yo Amén. pienso que eso es muy importante, es tan bello poder como cuerpo de Cristo llegar a entender cuál es el trabajo y el propósito por el cual Dios nos ha mandado. Amén. ¿Verdad? Y pues la gloria sea para el Señor. Vamos Amén. a hacer una pequeña oración Amén. antes de comenzar, así que ahí donde está, cierre sus ojitos, o si va manejando, manténgase y ponga su oído alerta ahí, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por permitirnos estar aquí, Señor Padre Santo, permitiéndonos predicar tu palabra, Amén, Señor, Señor. traer una palabra de bendición para que los que nos oigan, Sí, Señor, Señor. sean no oyendo nuestra voz, sino oyendo tu palabra, Amén, Señor. Señor. Y a través de esta palabra podamos ser edificados, Señor, Amén, como tu Padre. cuerpo, como esa iglesia, Señor, que tú has amado y has entregado a tu único Hijo, Señor Padre, por esta iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tomes el control, Espíritu Amén. Santo, en este momento, en el nombre de Así que sea, Jesús. Padre amado. Amén. Gracias. Dios es Amén. bueno. Y pues esta tarde quisiera compartirles acerca de lo que trae la distracción, las consecuencias de la distracción. ¿Verdad? Y me gustaba cuando estaba leyendo en Segunda de Samuel la historia, ¿verdad? Que yo creo que muchos conocen la historia. Me gustaba cuando estaba leyendo. Cuando estaba leyendo la historia de Samuel en el capítulo 11, ¿verdad? La historia de Samuel en el capítulo 11 narra acerca de David y Betsabé,
¿verdad? Y me gustaba muchísimo cuando yo estaba leyendo este capítulo. No lo vamos a leer todo y le invito en el nombre de Jesús a que ahí en sus casas vaya y lo medite, porque es una palabra que va a impactar el corazón de muchas personas, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero la palabra en el capítulo, en Samuel, capítulo 11, en toda la historia narra acerca de cómo David y Betsabé se conocen, ¿verdad? Cómo David y Betsabé llegan a conocerse, llegan a tener ese encuentro que trae consecuencias, ¿verdad? Y solamente voy a leer un versículo para que podamos entender más o menos lo que vamos a estar platicando en esta hora, ¿verdad? Pero la palabra dice en 2 de Samuel 11, dice, en la primavera que era la época en los que los reyes salían de campaña, dice, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas, dice, y sirititas, dice, la ciudad de Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trataba de Betsabé, que dice que es hija de Elián y esposa de Urías, el hivitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Wow. La palabra nos enseña, ¿verdad? Que en ese tiempo era el tiempo de salir a pelear, era el tiempo de ir a guerrear, era el tiempo de ir a pelear por el pueblo de Israel. Era lo que usualmente se hacía y no era usual que el rey se quedara en el palacio, sino que él iba también a pelear. Pero llegó un momento, en este momento, él decidió quedarse ahí, quedarse en casa, descansar, mientras casi todo su ejército estaba peleando. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Y en ese momento de distracción de él, en ese momento donde él se distrae, en ese momento donde él baja la guardia, sucede que conoce a Betsabé. Sucede que conoce a una mujer que estaba casada, que ya tenía un esposo, y aún sabiendo él, cuando llegan y le informan de que ella ya estaba casada, que le dicen la hija de quién era y esposa de quién era, no lo paró a él para tomar la decisión de tomarla y acostarse con ella, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento, pues podemos ver, ¿verdad? Que en el momento de la distracción, en el momento donde nosotros bajamos la guardia, nuestras decisiones menguan. Nuestras decisiones empiezan a ser tomadas por nuestras emociones, ¿sí? Porque esa fue una decisión donde David la tomó por su emoción. Al ver la hermosura de ella, él quiso saber quién era ella. Pero al mismo tiempo él no se dio cuenta que al informarle quién era ella, al momento de decirle es esposa de Urías, de uno de los que está peleando la batalla por ti, él tuvo que haber tenido conciencia y haber dicho, wow, no, esto no me pertenece a mí. Pero al contrario, David fue seducido por la hermosura, fue seducido por el momento. Y cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me ponía y me decía, la iglesia se tiene que cuidar. Aleluya. Se tiene Amén. que cuidar de la Amén. distracción. Se Amén. tiene que cuidar del adormecimiento espiritual. Porque muchas veces nos enfrentamos a espíritus que no nos damos cuenta o lo tapamos con nuestros propios excusas. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo que David hizo, ¿verdad? Cuando David empieza a ver la belleza de esta mujer, en ese instante él la empezó a codiciar. En ese instante él dijo, yo la quiero para mí. Sí. Y por eso es que él pidió información. Y muchas veces nosotros como iglesia no nos damos cuenta que caemos en esos errores, que caemos en esas distracciones donde bajamos la guardia y empezamos a hacer las cosas y a movernos en nuestras emociones, en nuestras propias decisiones humanamente. Y es por eso que muchas veces no resultan los planes que hacemos. Así es. Es por eso que muchas veces decimos, ¿por qué no está funcionando el evangelismo?
¿Por qué no está funcionando el que yo esté predicando aquí, predicando allá, trayendo clases a los discípulos, a los diáconos? ¿Por qué no está funcionando? Entonces tenemos que ver y escudriñar nuestros corazones en dónde estamos distraídos. Así es. ¿Qué nos está distrayendo del blanco perfecto que es Cristo, ¿verdad? Amén. En este capítulo nos damos cuenta, ¿verdad?, de que a pesar de que él sabía que Betsabé estaba casada, y que él sabía que iba a cometer un pecado, no le importó. A él siguió por decir, yo quiero a esta mujer. Tomó su mayor como rey, su autoridad como rey, y dijo, no importa que esté casada, no importa que tenga esposo, yo la quiero. Así es. ¿Verdad? No midió las consecuencias, ¿verdad? No midió las consecuencias. Y muchas veces cuando nosotros estamos llevando encargado un remanente de Dios, y yo creo que usted me lo puede corroborar, ¿verdad? Cuando como pastores están llevando un remanente de Dios, hay cierta responsabilidad para enseñarle al remanente a cómo mantenerse firme, a cómo mantenerse peleando la buena batalla. Amén. Pero cuando la cabeza está distraída, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? Se va a distraer y va a caer en un adormecimiento espiritual. Amén. Donde empiezan a querer hacer muchas cosas conforme las fuerzas humanas. Cierto. Y en nuestras fuerzas humanas no podemos, pastor. Yo No pienso se que a puede. muchos nos ha pasado en su momento que empezamos a hacer algo, empezamos a tratar de hacer algo y no nos funciona, por más que tocamos puertas, por más que hacemos. Y a veces, muchas veces no entendemos que es Dios el que nos está cerrando las puertas Así para es. salvarnos. Así es. ¿verdad? Y yo considero que cuando el informante fue con David y le dijo, ella es hija de Elidán y esposa de Uría, era como un llamado, como algo, una luz roja que le tenía que decir a él, oh, Detente. ok, detente. Ujú. ¿Entiendes? Así es. Y así es como el Señor nos está tratando de hablar a nosotros en este tiempo como iglesia, que nos tenemos que detener a pensar y a esperar que Dios nos dé esa salida, esa luz verde para poder Confirmación, caminar, amén. la confirmación. Y yo pienso que hablando generalmente, ¿verdad? Ahora creo que nos gusta correr mucho. Así es. Nos gusta correr Así mucho, es. nos gusta, si yo te digo que que vas a abrir una iglesia y que eres pastor, ya mañana la quieres tener, ¿verdad? Y si hoy yo te digo, mira, el Señor te pone como profeta, te levanta como profeta como las naciones, ya mañana quieren ir a profetizar. Es Y cierto. cuando nos caemos y viene las consecuencias de nuestras decisiones, después decimos, pero es que Dios me dijo. Sí, Dios le dijo, ¿verdad? Pero no era el tiempo. Exactamente, Sí. los tiempos de Dios son tan perfectos, ¿verdad que Así sí? es, amén. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensó David al momento de él tomar la decisión de tomarla a ella, sabiendo que ella estaba casada? Muchas veces nosotros no nos preguntamos qué estamos haciendo, cuáles son las decisiones que estamos tomando como cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia de Dios. Muchas veces tomamos decisiones a las ligeras, lastimamos corazones usando muchas veces la palabra de Dios. Así es. ¿Entiende? Y es muy importante que entendamos esto, porque David fue conocido como el dulce cantor de Israel. Fue conocido como un hombre que agradaba y Dios lo amaba. ¿Ah? Pero también la palabra nos enseña que como ser humano cometió errores. Amén. Cometió errores que trajeron consecuencias graves. Pero aún así, el Señor le dio la oportunidad de que siguiera su reinado. Y esa es la oportunidad que nuestro Señor nos está dando. A través de la sangre de Cristo Jesús nos permite, nos limpia, nos restaura y nos permite levantarnos nuevamente, decir, bueno, fallé, cometí un error, pero yo sé que si vengo delante de ti con un corazón obediente, con un corazón constrito, voy a poder hacer las cosas mejor. Aleluya. ¿Verdad? Muchas veces Dios nos advierte, no creo que la palabra sea muchas veces, yo creo que todo el tiempo Dios nos advierte. Amén. Dios siempre nos va a advertir, pastora, siempre, 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 ¿ok? No hay ningún momento donde Dios no nos advierta.
El Así problema es. es que nosotros no estamos listos para escuchar. Sí, así es. O no queremos escuchar. O no muchas queremos, veces. exactamente. Porque ¿cómo es de que David va y se acuesta con una mujer que estaba casada, pero cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que lo había seguido y lo había tratado de matar a él, no lo hizo? Cierto. ¿Cómo fue que en Cierto. ese momento él sí escuchó la voz de Dios, pero en Mm. este momento él no escuchó la voz de Dios? Es cierto. ¿Ah? Entonces, muchas veces el Señor nos manda y nos da un ministerio a nuestras vidas. Yo creo que cada persona que viene al camino del Señor viene con un propósito. ¿Okay? Nosotros hemos sido creados con un propósito. La palabra en Génesis nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y que fuimos creados para hacer la voluntad de Él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra, id y haced discípulos en mi nombre. Y también dice, cosas mayores harán. Amén. Cosas que ustedes han visto que yo he hecho, ustedes van a hacer cosas mayores. ¿Ah? Pero ¿por qué la iglesia no ha llegado a ese nivel hasta este día? ¿Por qué la iglesia no ha llegado hasta este punto? ¿Por qué será que cuando oramos por los enfermos no se sanan? ¿Por qué será que el paralítico no se levanta, el cojo no empieza a danzar, el ciego no puede ver? Es porque nosotros nos mantenemos en una distracción y empezamos a querer levantar una iglesia conforme a nuestra mirada. Cierto. Cierto. Conforme a nuestra mirada, ¿me entiende? Podemos nosotros decir, wow, el Señor quiere que hagamos esto. Cuando creo que cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos especifica exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Así es, Sus amén. mandamientos son perfectos. Amén. Y cuando Él mandaba a sus profetas a hablarle a la iglesia, el Señor siempre era específico en qué es lo que tenía que hacer. Yo creo que Dios no ha cambiado, su palabra sigue igual. Creo que los que cambiamos somos nosotros, porque Así es. nosotros cambiamos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Yo Así quiero es. estar, pues, cómoda sirviéndole al Señor. Yo no quiero andar sudando en el solazo. Yo quiero tener mi iglesia, o sea, yo quiero tener un púlpito detrás de mí. O sea, Dios, y yo creo que eso es lo que nos falta, sensibilidad. Amén. Amén. Sensibilidad. David le faltó sensibilidad para percibir que estaba a punto de cometer un pecado, percibir que estaba a punto de hacer que la espada no se apartara de su casa, o sea, estaba a punto de ensuciar un poco o mucho lo que ya Dios había dicho de él, porque el plan Dios lo tuvo que modificar, no porque él quiso, sino porque David cometió un error. Y muchas veces Dios modifica el plan, no porque Él quiere modificar el plan en nuestras vidas, sino porque nuestros errores el Señor tiene que decir, bueno, ok, no pudiste ir por acá, no me hiciste caso, pues déjame, te llevo por acá. ¿Ah? Y muchas veces nos vamos a tropezar y vamos a cometer errores, sí, es muy cierto, y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que cuando cometamos errores, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? Pero es muy necesario que la iglesia, el cuerpo de Cristo entienda que el enfoque más importante es el amar las almas, el predicarle a las almas, el que nosotros podemos decirle a aquellos, no nomás con las palabras, sino con los hechos de que Dios sí existe. Amén. Yo siento que la gente está cansada de que nosotros le hablemos, necesitan hechos, Así es, necesitan amén. acciones. Amén. Una de las cosas que nos permitió vivir ahora este fin de semana que estuvimos en México, pastora, fue eso. La gente allá en estos centros de rehabilitación, las mujeres, los varones, están en una cárcel, aunque no les llamen cárcel, pero están en una cárcel donde los prohíben de todo, donde no tienen la libertad. Entonces ellos cuando tienen un momentito para salir al patio, ellos lo agarran, lo disfrutan. Wow. y se sienten felices el nomás salir ahí. Estar privado de la libertad, más estar peleando con una adicción, es muy tremenda. Entonces, cuando el día que nosotros como iglesia entendamos el poder que Dios ha puesto en nosotros, y que no nomás lo entendamos, sino que lo activemos, lo activemos en nuestras vidas y que lo hagamos para gloria de Dios, es cuando nosotros vamos a ver al paralítico levantarse. Aleluya. Es cuando vamos a ver que el drogadicto es sanado, es transformado.
Yo pienso que eso es lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Ese fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a esta tierra, ¿verdad? Aleluya. Algo que me fascina y me encanta, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no podemos verlo porque nuevamente llega distracción a nuestras vidas, a nuestro ministerio, y es el que nosotros nos creamos que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. El que nosotros digamos yo, el reverendo, el apóstol, la pastora, cualquier persona diga, es que yo. Cuando nosotros empezamos a poner el yo en nosotros, cuando nosotros empezamos a dejar al Espíritu Santo a un lado, a dejar la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y eso le sucedió a David en ese momento. Por eso es que David empieza y comete este pecado. Y por la distracción, porque él no tenía que estar sentado ahí. Él no tenía que estar sentado, él no tenía por qué haberse quedado en la casa. Porque la palabra nos empieza diciendo que era época de guerra. Y esta es la época en que la iglesia se tiene que levantar. Aleluya. Esta es la época en que la iglesia tiene que volver a los tiempos antiguos, volver a ir a evangelizar puerta por puerta, volver a ir a decirle, Cristo te ama, volver a tener sensibilidad a las almas, no decir, ay, es que esta persona huele mal, volver a agarrar una botella de agua, pastora, e irse a dársela a los homeless. No nomás, porque la palabra nos dice, supiste que estuve enfermo y fuiste a visitarme, me viste con hambre, me diste de beber, me diste de comer. Eso es algo, me viste sin ropa, supiste que necesitaba, tú me vestiste. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera iglesia. No nomás es estar atrás de un púlpito, no nomás es una pared, no nomás es que tu iglesia tenga millones de followers, no nomás es que tu iglesia sea conocida porque tú tienes los mejores ministros de alabanza, las mejores predicadoras, los mejores predicadores. No, es que en el reino de Dios conozcan a ángeles. Aleluya. Es que en el reino de Dios conozcan a Beatriz. Es que cuando ángeles se levante a orar y a declarar palabras sobre la vida de aquel enfermo, de aquel que necesita libertad, el Señor diga, mi hija está declarando, yo tengo que hacerlo. Porque así hacía el Señor Jesús. Decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Aleluya. Eso es muy importante y eso es lo que el Señor quiere reestructurar como cuerpo de Cristo. Que dejemos de estar diciendo, yo soy mejor, yo predico mejor, yo hablo mejor, yo tengo la mejor iglesia, yo tengo más miembros, yo tengo menos miembros. No, eso no importa. No hay iglesia pequeña, no hay iglesia grande para Dios. Somos todos el cuerpo de Cristo. Así es. Y eso es lo más hermoso. Eso es lo más bello. Pero cuando nosotros llegamos a poner nuestras emociones y nuestro yo por encima de la voluntad de Dios, van a haber consecuencias. Y la consecuencia para David fue muy fuerte, porque en el capítulo 12 de Samuel 2 lo podemos ver cómo Natán llega a darle una historia, a reprender a David y llega a darle esa historia. Y me gusta muchísimo lo que dice. Y dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Dice, cuando este profeta se presentó, dice, David le dijo a David, 2 hombres vivían en el pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola oveja que él mismo había comprado y criado. La ovejita criado con él y con sus hijos comía de su plato. Imagínate todo lo que le hacía. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Wow, o sea que le dijo, mira, había un hombre que tenía mucho y había uno que solamente tenía uno. Y eso uno lo apreciaba, amaba esa ovejita, ¿verdad? Pero llegó un momento, dice, que llegaron a visitar al rico y que de repente el rico decidió no agarrar ninguna de sus ovejas ni matar ninguna de sus vacas, pero decidió ¿qué? Matar la única ovejita que tenía este hombre. ¿Y cuál fue la respuesta de David?
Dice, en el 5 dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. Wow. O sea, como rey, él se enojó. Ujú. Como rey, él dijo, qué injusticia más grande. ¿Ah? Pero él no había Wow. captado lo que Dios estaba tratando de decir a él. Él no había captado. Él solamente estaba escuchando la historia y estaba diciendo, wow, o sea, qué injusto. Pero yo tengo la autoridad como rey para decir, vive Cristo, vive Jehová, que ese hombre tiene que morir. Ujú. Pero no le gustó. Imagínate que te estén diciendo una historia así, que de repente tú des un veredicto Ujú. y que la respuesta sea, le respondió a Natán, ese hombre eres Eres. tú. Wow. ¿Mm? ¿Ah? ¿Cómo cambia la atmósfera ahí? Yo no estuve ahí, no estuve en ese momento cuando Natán le da eso, pero yo me imagino que la atmósfera en ese momento cambió, que le pegó algo en su corazón y dijo, wow, ¿ah? Le quité algo a alguien que era valioso. Wow. Y no nomás se lo quité, sino que planeé la muerte de él. Ujú. ¿Mm? Sino que planeé la muerte. Traté de encubrir mi pecado, traéndolo para que él pudiera estar con su esposa y pudiera encubrir el embarazo de esta mujer. Ah, pero aquel hombre no permitió que eso pasara, entonces como no permitió que eso pasara, entonces lo puso al frente de la batalla para que aquel hombre muriera. O sea que literalmente un pecado cubrió otro pecado. ¿Mm? Entonces en ese momento viene Natán y le dice, enójate todo lo que quieras, Ujú. pero déjame decirte que el que hizo esto, el que hizo ese agravio, fuiste tú. ¿Ah? Tú le quitaste lo más preciado, lo único que tenía valor para ese hombre. Y no solamente le quitaste eso, no llegaste hasta ahí, sino que le quitaste la vida. Wow. ¿Mm? Es que muchas veces tenemos que tener cuidado como iglesia, cómo tratamos a las personas que Dios nos pone en nuestras manos. Cómo Amén. cuidamos el rebaño que Dios nos ha dado. Así es. ¿Qué clase de comida le damos a nuestras ovejas, a lo que van a rumiar ellos mientras nosotros nos vamos y las ovejitas se quedan rumiando la palabra, Es ¿verdad? cierto, Dependiendo la comida que le des, esa es la manera en que la van a digerir. Amén. Esas son el tipo de ovejas que vas a tener. ¿Ah? Por eso es muy importante enseñarle a las ovejas que el evangelio no nomás es las cuatro paredes, que el evangelio no nomás es llamarle a tu pastor cuando tengas un problema, sino enseñarle el mismo poder que tú tienes, yo lo tengo. Aleluya. El mismo poder que me levantó a mí de donde yo estaba, es el mismo poder que te levantó a ti. Amén. Y ese mismo poder va a levantar a alguien más Sí, a través Señor. de ti. Aleluya. Ya Así tenemos que dejar de ser dependientes de las personas, dependientes de lo que tú me puedes dar. Seamos Amén. dependientes de Cristo, de, Cristo, la sí, palabra Señor. de Dios. Amén. Amén. Son una consecuencia bien grave acá. Hasta que permitió el Señor que esto pasara, sí lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque Él estaba tratando de enseñar a David que las consecuencias de lo que su ojo había visto, las consecuencias de lo que su corazón había sentido en ese momento, lo iban a traer a pagar un precio muy caro. Y era perder ese bebé. Sí. Porque era tremendo. En el momento que él les da eso, él le dice, ¿verdad? Dice, tú que, dice, tan cierto que vive el Señor, que dice, quien hizo eso tiene que morir, dice. ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Dice, ahora, dice, pagará 4 veces el valor de la oveja. Wow, 4 veces. O sea, él mismo se estaba sentenciando, ¿sí o no? Él mismo estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Amén. ¿Me entiende? Pero cuando Natán le dice, bueno, vive Jehová, que ese hombre eres tú, ¿verdad? Eso es muy importante. La iglesia de hoy tiene que entender que Cristo está tratando de darles una vida nueva, una enseñanza nueva. Amén. Eso ha sido bueno. Gracias por este precioso tiempo. Amén. Y pues, pastora, que Dios me la siga bendiciendo y que la siga usando. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que
que no sea la última vez. Amén. Claro Amén. que sí. Muchas gracias a ustedes que están ahí. Les invitamos a que nos llamen, que nos manden un mensaje. Si tienen alguna petición de oración, aquí estamos para interceder, para apoyarnos en Amén. oración, para estar ahí al pendiente, ¿verdad? Como dijo ella, ese es el amor. Si usted tiene una necesidad, queremos que la comparta con nosotros y Así queremos es. orar por usted y no importa el lugar donde esté, la ciudad donde esté, estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para orar por usted y por su familia. Dios le bendiga en esta tarde. Gracias por dejarnos entrar a su hogar a través de Teleantena, el canal de la familia. Muchas gracias a la familia Ávila que estuvo aquí con nosotros. Amén. Nuestro hermano Luis que está por acá atrás también, a su hijo Sí, Luis Ángel. Luis Ángel también, y a nuestra hermana Beatriz, ¿verdad? Que el Señor la siga levantando, que el Señor la siga usando. Muchas gracias, muchas gracias. Tomemos en cuenta la palabra del Señor. Amén. Y hagámosla nuestra para que Dios pueda obrar en nuestras vidas a través de la palabra, que es la lámpara a nuestros pies. Amén. Así es. Muchísimas gracias. Dios